Y una vez a ver qué me dice. Conectando con el servidor. Ahí Ahí está ya está grabando grabando. ya. Sí, ahí está grabando, Agustico. Yo voy a empezar diciendo como Jesús en una ocasión dijo, ¿y cuánto he esperado este momento? Estoy muy emocionado, muy contento. Obviamente todas las semanas me siento emocionado, pero hoy hay una particularidad similar al testimonio de la semana pasada con la hermana Ángela. Es que Michael es el sobrino de Jorge, la primera persona que me invitó a esa reunión de negocios donde hice el mejor negocio de mi vida. Por ende, la familia de Jorge es mi familia. Michael, el sobrino, cuando lo conocí, un año más tarde, después de venir a los caminos del Señor, me di cuenta que cuando lo vi, lo que decía Jesús de Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y ese es uno de los atributos, de los muchos atributos que pueda tener Michael, pero de la boca del Señor es esa, de que no hay engaño en él. Y rapidito, porque no es mi testimonio, pero les voy a contar en una ocasión donde él estuvo acompañándome todo el tiempo, y fue que en una de esas idas a Colombia yo perdí mi residencia, y en ese momento, la siguiente semana, yo tenía cita para una juración de juramento de bandera aquí en Estados Unidos para mi ciudadanía. Yo no sé cómo se me perdió, y yo no sé por qué yo terminé en Colombia antes de un evento tan importante como era el juramento de bandera acá. No sé por qué, de dónde salió ese viaje. El hecho es que yo hice escala en Bogotá. Cuando fui a volar a Medellín por la noche con mi niña Isabelita, me di cuenta que no tenía mi residencia. Yo no sé qué pasó, no sé si la sacaron del bolso o si se me cayó. El hecho es que no me quedé sin documentos. Pero el problema no era eso. Yo tenía, pues el pasaporte sí lo tenía, pero mi residencia, la licencia de Colombia, la cédula, todo eso, los papeles adicionales, unas tarjetas de crédito, no las tenía. Entonces, obviamente, yo había ido a Colombia para la Feria de Flores, estar allá con la familia. Michael iba a subir para Medellín también a estar con nosotros en la Feria de las Flores. Jorge, el tío, iba a estar allá. Entonces, era una semana que iba a ser muy especial, pero el Señor trastornó todo este tiempo y lo cierto es que me puso a dar vueltas. Me tuve que volver para Bogotá a hacer las vueltas de la residencia para que me dieran un permiso para entrar al país. Y como el tiempo estaba corto, yo tenía que apurarme, pero Michael fue uno de los que me acompañó toda la semana en todas esas luchas. Y la palabra ahí sí se queda demostrada de que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre. Fue una posición tan grande, pero el Señor también respondiendo a cada momento. Entonces, cuando yo voy a la embajada, la persona ya era un ayudante de cónsul, pero era local. Y cuando yo le hice la petición, ella me dijo, por muy militar que sea, aquí no lo atiende. Yo le dije, bueno, señorita, está bien. Pero después recibí una llamada y era del cónsul que tenía que regresar ya mismo, que me iban a ayudar. Obviamente era el señor moviéndose, ¿no? Al otro día fui por la mañana y salió la niña que me había dicho que por muy militar y todo no me iban a atender, pidiendo excusas y diciendo que dónde me había metido, que una vez que yo había salido de la embajada, ella me necesitaba, pero que no tenía forma de comunicarse. El hecho fue que el cónsul me atendió en persona, me dijo que todo me iban a ayudar hasta lo que más pudiéramos, hasta lo que más pudieran ellos, pero que había un impedimento, y era que por el lado de Colombia tenía que sacar un papel que se llama, en ese entonces se llamaba un certificado del DAS. Y ese certificado
se demoraba 3 semanas una vez que lo pidiera. Pero como el Señor está en control, yo salí de ahí, de la embajada, y el Señor conectó todo, y esa misma tarde recibí el certificado del DAS. Al otro día estaba llevando el papel, la gente no sabía cómo lo había logrado, yo sí sé, y pude sacar el permiso para regresar aquí a Estados Unidos. Pero en todo ese proceso, uno lo cuenta ahora y se ve como fácil, pero Michael es testigo de toda la oposición y todo ese cuento, todo. Fue bien difícil, pero a la misma vez el Señor allanando los caminos. Entonces, quería hacer esa introducción para presentarles a Michael, que es carne de mi carne, es mi hermano, su familia es mi familia, la nonita, que en paz descanse, se nos fue ya, pero dejó un legado por el cual toda su familia en este momento están a los pies de Cristo. Y nuevamente como Jorge fue el que Dios utilizó para traerme a sus pies en esa invitación que me hizo a Hombres de Negocios. He visto la vida de Michael y siempre ha estado ahí firme. En esa semana de Feria de Flores vi cómo acompañó a su tío en todas partes, sin cuestionar, sin nada, sino simplemente acompañándolo donde él quisiera estar, pero la presencia del Señor se veía en él, porque no importa dónde estemos, no necesita estar en la iglesia para sentir la presencia del Señor. Podemos estar en los sitios más sombríos, pero cuando uno lleva a Dios en su corazón, lleva luz a las tinieblas, ¿no? Y ese es el caso de Michael, porque así lo decía Jesús, somos sal y somos luz. Y Michael es luz y ha sido luz en mi camino. Así que Michael, muchas gracias por atender este llamado, por compartirnos esta mañana, y bueno, ya el piso es tuyo. No, pues es una bendición y un privilegio poder estar con ustedes. Augusto ya me había dicho un par de veces que me daba el chance de estar un sábado con ustedes, pero empezaron a ocurrir cosas, y esas cosas era que yo estaba en Colombia y mi familia está en Estados Unidos. Entonces, en medio de ese lograr llegar a Estados Unidos para estar con mi familia, pues justo coincidía que el sábado estaba allá o íbamos a viajar de nuestra casa a algún lugar, y se vino postergando hasta el día de hoy. Pero como dice Augusto, el Señor tiene control de cada cosa, como de cada situación y de cada momento, y este es el momento en el que el Señor tenía preparado para nosotros y para mí especialmente, el tener el privilegio de poder compartir con ustedes. El testimonio de vida mío es, por llamarlo de alguna manera, muy sencillo, porque la misericordia de Dios me permitió crecer teniendo siempre un referente de Dios en mi vida, un referente claro del Señor. No es una ocasión o uno de los testimonios que hemos visto en los que una persona ha estado en el mundo y luego ha venido a los pies del Señor, sino siempre he estado pegado a Él por su misericordia, no por otra cosa. Y como decía Augustico, nosotros tuvimos un legado de una persona muy importante que fue mi abuela. Mi abuela fue un bastión en nuestra casa y siempre la vimos pegado al Señor, leyendo su palabra, creyendo en Él, hablando de Dios, y ese legado que usted ve de niño y ese legado que usted ve desde pequeño, pues va influyendo hacia donde usted va guiándose, hasta donde uno va y donde quiere estar. Así las cosas, siempre he creído en el Señor, siempre he estado en su mano, ha habido momentos difíciles, ha habido momentos de duda, pero el Señor siempre nos ha sostenido y siempre nos ha permitido estar pegados a Él. Desde que yo estoy en el grupo con ustedes, he podido ver la misericordia de Dios y entender que ninguno de nuestros dedos de la mano es igual, y que el Señor tiene un camino para cada uno de nosotros y nos trae a sus pies de una manera amorosa, de una manera única.
y que dentro de esas maneras únicas hemos visto personas que han tenido que dejar de lado su orgullo, dejar de lado su profesión para rendir sus pies al Señor, para cruzar el mar obedeciendo una orden de Dios, transformar su vida de las drogas, del licor, a una vida pegada a Dios, el entender que a pesar de las circunstancias de estar en un país que no quería estar, esa voluntad de Dios los llevó a otros países y en esos países se están viendo la gloria de Dios en sus vidas. Entonces, basados en eso fue que yo construí este pequeño palabra que les quiero compartir hoy. Son 5 ejemplos en la Biblia en los que nos podemos ver identificados, en los que el Señor transformó esas vidas. Personas, hombres, mujeres que aceptaron al Señor, que entendieron que Dios tenía un propósito y que ese propósito se vio servido al Señor, se vio siendo utilizados o siendo un instrumento para el Señor. Entonces, vamos a ver esos 5 ejemplos en la Biblia que yo utilicé o que yo tomé basados en todos los testimonios que hemos estado haciendo a lo largo de estas semanas y meses en el grupo. Entonces, lo primero que quiero contarles o hablarles es sobre Pedro y Juan. Pedro y Juan eran pescadores, era una profesión que en ese momento en el mundo era una profesión normal, era una profesión que no necesitaba títulos, una profesión que no necesitaba nada especial. Simplemente cuando usted estaba grande, cuando ya tenía el cuerpo suficiente, una persona que tenía una barca le llevaba a usted y le decía, ¿quiere aprender a pescar? Venga conmigo. Y lo volvía al aprendiz. Ese aprendiz tenía que cargar las redes, ese aprendiz tenía que coser la red cuando se rompía, ayudar a hacer fuerza para sacar los peces del agua, ubicar la barca cuando salían en un lugar que fuera seguro, que por la noche el oleaje cuando sube no se la fuera a llevar. Y eso era lo que hacían Pedro y Juan. O sea, eran personas normales como cualquiera de ustedes o como yo, y cambiaron su vida de ser pescadores de peces a pescadores de vidas y obedecieron lo que el Señor les dijo. Esto está en Hechos 4:13 y la gente quedaba maravillada y no podían entender cómo gente sin estudios y sin preparación servían al Señor y hablaban con una gracia que solo puede dar el Espíritu Santo. Y es algo en lo que quiero centrarme al comenzar esta charla, y es decirles que nuestro deber es pedirle al Señor una unción especial para que cada uno de nosotros tenga la habilidad de llevar su palabra, porque ese es el deber que tiene todo cristiano, el compartir la palabra de Dios y hacer que otras personas conozcan del amor de Dios. Entonces, recuerden eso, por favor, tengan presente que cualquiera de nosotros puede ser un instrumento en las manos de Dios, cualquiera de nosotros puede llevar la palabra de Dios. Estas son las citas bíblicas sobre las cuales vamos a trabajar, son solo 6 citas bíblicas y el primer ejemplo que nosotros vamos a tener es el de Pablo. Pablo era un hombre legalista, era un hombre que perseguía a los demás que creían en Dios, que perseguía a las personas como usted y como yo, que creían y profesaban el nombre del Señor. Incluso llegó a matar a esas personas, llegó a someter a esas personas, las metía en la cárcel, les ponía castigos a esas personas, y Agustico nos va a ayudar a leer en Hechos 9:13 qué tipo de persona era Pablo. Abre el micrófono, Agustico. Tiene cerrado el micrófono. Gracias. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Gracias, Agustico. Era un hombre único, era un hombre que tenía poder sobre los demás, era un hombre que ejercía autoridad sobre los demás, y esa autoridad
lo llevaba a cometer injusticias contra un pueblo que lo único que hacía era buscar a Dios, como lo hacemos usted y yo. Pero ese hombre que perseguía a los cristianos, que los sometía, tuvo un encuentro personal con Dios, como cada uno de nosotros en los testimonios que ustedes han dado. Un momento de quiebre, un momento en el que llegaron hasta aquí y debieron bajar y rendir su poder de rodillas a un Dios único. Y es ahí cuando leemos Hechos 9, del 20 al 21, Agustico. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, esto es Pablo, ¿no? Sí, Diciendo señor. que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Increíble. Esto debe movernos, esto debe mover nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Y es un hombre que llevaba ante los jueces para que condenaran, para que los mataran. Y ahora ese hombre que juzgaba, ese hombre que señalaba, ese hombre que sometía, que le ponía cadenas y los metía presos, ahora era él el que llevaba la palabra del Señor. Entonces, debe movernos esto para entender una cosa, y es que nuestro deber es llevar la palabra del Señor a todas las personas. No hay oportunidad buena ni mala. Nuestro deber es compartir de ese Dios que nos dio una vida diferente, que nos dio a beber un agua de vida diferente. Ese es el propósito. Ver cómo una persona puede ser transformada de ser un perseguidor a ser un seguidor de Cristo. Entonces, en el ejemplo de Pablo, yo quiero que nos quede muy claro que somos transformados de perseguir a seguir a Cristo. Este es nuestro segundo ejemplo, es Zaqueo. Zaqueo era un hombre que, como todos sabemos, tenía el poder también y era parte del gobierno. Y con su poder era un hombre corrupto. Nosotros vemos los gobiernos de nuestras naciones, vemos los dirigentes de nuestras naciones, vemos incluso en nuestros trabajos o nosotros como líderes en una compañía, vemos cómo muchas veces las personas cometemos y cometen injusticias, como cometen delitos. Y entre esos delitos está uno muy feo que tiene toda Latinoamérica y es la corrupción. Nuestros dirigentes, nosotros debemos orar por quienes están en cabeza, nosotros debemos someternos a esas personas, pero parte de nuestro deber como nacionales de cada uno de nuestros países es pedir a Dios para que esos hombres obren con justicia, para que esas personas que están en cabeza sean leales, que no se dejen corromper por el deseo, por la avaricia, por el dinero, por el poder, porque cada persona que llega al poder tiene la tentación de cometer injusticias y eso era lo que pasaba con Zaqueo. Zaqueo era un hombre que al recaudar el dinero tomaba para sí una parte de ese dinero, que no le importaba si las personas estaban pasando necesidad, les exigía y los sometía para que entregaran su dinero aún si les tocaba quedarse sin qué comer. Entonces, leemos en Lucas 19:8, Agustico, una porción de la Biblia que dice que Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. perdido. Entonces, vemos que el Señor tiene un propósito. El Señor no vino a redimir a quienes están con Él. Él vino por las personas que están en pecado, por las personas que no tienen esperanza, por las personas que tienen un vacío en su corazón, una necesidad del Señor. El Señor vino sin juzgar a las personas que están cometiendo un pecado. Él vino para que reconozcamos ese pecado, para que lo aceptemos en el corazón y seamos de lo malo de lo vil a lo preciado, a lo justo. Ese es el segundo ejemplo que tenemos nosotros. El tercer ejemplo es con el cual me reflejo más yo, porque es un hombre
que era fariseo, era parte de, de la vida cotidiana de quienes creían en un Dios, que era parte de los judíos. Pero ese hombre llegó a un momento en el que se confrontó, en el que conoció a Jesús, y cuando conoció a Jesús le dijo o le hizo una de las preguntas que para mí son más importantes o que cobra más sentido en la vida de cualquier cristiano. Y es que él le preguntó al Señor si para ser justo, si para nacer de nuevo debía volver a entrar en el vientre de su madre. Y el Señor con esa sabiduría, con ese entendimiento, con esa grandeza que tiene Dios para no confrontarnos, para no arrinconarnos, para no hacernos quedar en evidencia, le dijo que simplemente había que ser una nueva criatura, que no era posible que volviera al vientre de su madre, pero que si era un hombre justo, que si aceptaba al Señor, esa justicia y esa gracia lo acompañaría. Entonces, en Juan 3:21, Agustico. Juan 3:21. Sí, señor. Porque tenía aquí anotado el 3:5 y el 3:21. Ah, Bueno, pero sabes que el 3:5 nos ayuda para entender un poco más lo ok. que acabamos de decir del vientre. ¿Quiere que lo lea entonces también? Por favor, si es tan amable. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces el 3:21 dijiste. Sí, sí. Ahí vemos hasta donde hemos leído que Dios lo confronta y en la naturaleza humana siempre es limitada. Nosotros entendemos textualmente lo que leemos, pero el Señor va más allá. El Señor siempre tiene un propósito más allá de nuestra lectura y le dice que a través de pasar por las aguas, ahí es el nacimiento de nuevo, a través de un cambio en nuestras vidas, como han sido los testimonios de ustedes, nacemos de nuevo. Y el 3:21 dice, Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. amén, 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 amén. Venimos a la luz para obedecer a Dios y las obras no nos salvan. A nosotros no nos salva hacer obras, ni ser justos, ni ser buenos, ni darle pan al necesitado. Nosotros hacemos eso porque creemos en Dios, porque aceptamos a un Dios y porque parte de nuestro deber es mostrar ese cambio a través de las obras. Entonces, en el ejemplo de Nicodemo vemos que él tenía un cargo, era un judío, pero ese cargo no lo tenía en el cielo. Él vivía una vida normal, él vivía una vida sin trascendencia, él vivía una vida de la cual podemos vivir nosotros en Cristo mucho tiempo, muchos años, creyendo que estamos haciendo lo correcto, pero debemos nacer de nuevo, debemos pasar por las aguas para entender que hay un Señor y que parte de nosotros y nuestro compromiso con Él es servir a los demás, pero que nuestro principal objetivo es no pasar una vida cotidiana, no pasar una vida plana en el Señor. Llegamos a un ejemplo que es muy bonito y antes de entrar al grupo hablábamos con Augusto que esta mujer fue la primera predicadora, que fue la primera ah, por llamar de alguna manera, pastora o quien llevó el evangelio a un pueblo que no era el pueblo judío, a un pueblo que no le debía obedecer las leyes del Señor. Y era un pueblo que para ese momento era un pueblo que llevaba conflicto con los judíos, era un pueblo que no se llevaba bien, era un pueblo que si nos veíamos en la calle, alguien samaritano y un judío, no se hablaban, no se hacían un favor, no se contestaban. ¿Pueden creer eso? Eso pasa ahora. Uno ve pueblos y ve cambios radicales en países que gente no se habla una con la otra o que por el color de piel o por su nivel social o que por la creencia o por su ideología política no se habla con la otra. Y tenemos que ser muy abiertos y muy prestos a entender que Dios muchas veces
nos lleva a estar en momentos, en situaciones en las que debemos hablar incluso con personas que no creemos que nos aportan nada, que no creemos que nos sirvan para algo o que nosotros tenemos totalmente diferente nuestra forma de pensar a esas personas. Y es que esa mujer tenía una mala reputación. La mujer de la cual estamos hablando era una persona señalada por los demás. Era una mujer que los demás la veían y se cambiaban de acera, de andén, de lugar, porque no les interesaba tener ninguna relación con ella. Muchas veces nosotros en nuestras vidas hemos pasado por eso. Hemos sido personas que los demás nos señalan, nos miran y no nos hablan, nos apartan, nos aíslan, pero llega un momento en el que vemos que el Señor llega a un pozo por agua y habla con esa mujer. Y esa mujer le dice que por qué le habla a ella si no son amigos, si no son pueblos hermanos. Y el Señor deja de lado eso y le dice que le va a dar de beber de un agua diferente a la que hay en ese pozo, un agua diferente a la que ustedes y yo tomamos todos los días, no un agua física, sino un agua espiritual, un agua que llena, un agua que hace que veamos las cosas diferentes, que esas diferencias sociales pasen a un segundo plano y que lleva mucho más allá. Y es que al beber de esta agua no va a volver a tener sed nunca, y que esa agua es el agua de vida, el agua del Señor. Y en Juan 4, 39, 42 encontramos lo que Agustico nos va a ayudar a leer. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, amén. Miren el poder de la palabra. Esa mujer que era de un pueblo contrario al del Señor, que era un pueblo casi enemigo al de Dios, que muchas veces habían tenido confrontaciones bélicas con ellos, rinde su corazón. Yo hace un tiempo vi un testimonio de ustedes y escuché a una persona que está hoy con nosotros decir que quería servir al Señor, pero que en el lugar donde iba a servir al Señor, que era el centro de una ciudad, era un lugar complicado, era un lugar que tenía muchas luchas, que era un lugar que era difícil para que escucharan la voz de Dios. Y miren lo que hizo esta mujer, con su testimonio cambiaba vidas, llevó la palabra de Dios a lugares que ni siquiera se imaginaban, a lugares que ni siquiera un judío podía entrar. Y ella, siendo samaritana, llevó la palabra del Señor y fue una mujer que predicó la palabra de Dios. Ese es nuestro deber, llevar la palabra del Señor, confrontar nuestras propias creencias, nuestra propia ideología y rendir eso al Señor. Ella no cuestionó a Dios, ella obedeció a Dios y llevó la palabra del Señor a su pueblo. Entonces es un ejemplo muy bonito. Y el último ejemplo que les tengo es el de Saúl. Saúl era un hombre tímido, temeroso, que le costaba hablar y llegó a ser el primer ministro de Israel. Llegó a ser el presidente de una nación, llegó a ser en quien el Señor depositó su poder en la tierra para dirigir al pueblo. Y eso está en 1 Samuel 10, del 5 al 7. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudo en otro hombre. Es otra cosa que tenemos que pedirle a Dios, que el Señor nos transforme,
que el Señor cambie esta naturaleza de hombre, esa naturaleza de mujer, esa naturaleza de cada uno de nosotros en un ser diferente, en un ser que sirva al Señor con su mente, su corazón y su espíritu. Era un hombre que, como les digo, era tímido. Esa persona no era capaz de pararse enfrente y de dar órdenes y dirigir a los demás. Era temeroso. No le gustaba enfrentar a las personas, no le gustaba enfrentar al poderoso, ni hablar con las personas que tenían poder. Pero el Señor, a través de esa palabra que estamos leyendo en 1 Samuel, nos muestra que esa persona que tenía ciertas carencias, dificultades, cualidades que no iban a servirle, fue transformado para servir al Señor. Entonces vemos que Dios nos da fuerza y transforma personas naturales en sobrenaturales para servirlo a Él. De eso quería hablarles hoy, de 5 ejemplos en la Biblia en los que vemos que la misericordia del Señor transforma vidas, que los testimonios que ustedes han dado a lo largo de estos meses nos han llevado a entender que el Señor tiene un propósito con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, que nuestro deber como hijos del Señor es llevar esa palabra a las naciones, a quienes la necesitan, a quienes hoy necesitan oír una palabra de ustedes que llene sus corazones, que llene sus vidas, que no los lleve a tomar una mala decisión, a un suicidio, a separarse de su esposa, a dejar lo que están haciendo. Esas personas muchas veces lo que necesitan simplemente es escucharlos, abrir sus corazones como ustedes están hoy conmigo, entendiendo una palabra que el Señor puso en mi corazón para dárselas a ustedes, para hacer ver que los testimonios que hemos visto a lo largo de estos meses tienen un único propósito, y es entender que hay un Dios que transforma vidas, que cambia corazones, que a quien está dispuesto y rinde su corazón a ese Dios poderoso, Él lo, Él lo cambia, Él lo transforma, Él lo hace nuevo, porque Él toma de lo que no es digno, de lo que no sirve, y lo vuelve algo digno y lo vuelve algo lindo. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios que transforma nuestras vidas. Ese es el Dios que a lo largo de este tiempo, a través de los testimonios, me ha dejado ver su grandeza y con el cual yo les pido que cerremos en una oración. Y ya abrimos los micrófonos, como dice Agústico, para que ustedes puedan hablar y tienen alguna observación. Entonces, los invito a que inclinen su cabeza, cierren sus ojos y compartan conmigo este momento diciendo: Señor y Padre nuestro, delante tuyo estamos, Señor. Somos vasijas, Señor, somos vasijas dispuestas, Señor, vasijas que tú has limpiado, vasijas que se han roto, Señor, pero que tú has pegado con el amor de tu palabra, con el amor de tu ser, Señor, con el amor de tu gracia, y nos has transformado, Señor, y nos has llevado a servirte, Señor. Permite que a través de estas vasijas, Señor, que están dispuestas a honrarte, Señor, que están dispuestas a ir, Señor, que están dispuestas a alzar su mano y decir: llévame a mí, Señor, llévame a mí a las naciones, llévame a mí a los pueblos, llévame a mí a mi familia, Señor, a mis amigos, incluso a mis enemigos, Señor, para llevar una palabra de vida, para que te conozcan, Señor, para que sus vidas no sean en vano, Señor. Llévanos a nosotros y pon en estas vasijas el agua, Señor, el agua que da vida, Señor, el agua que no deja que nos vuelva a dar sed, Señor, que eres tú, Señor. Invita, Señor, invitamos a que tu presencia, Señor, entre en nosotros, Señor. Llena nuestras vidas, transfórmanos, Señor. Llévanos a un lugar mejor, Señor. Entendemos los desiertos, Señor. Entendemos que debemos pasar por desiertos para ser transformados, Señor. Pero lo que te pedimos, Señor, es que no lleguen desiertos a nuestras vidas, Señor. Es que Gloria, lleguen gloria, y Señor. tú nos acompañes, Señor. Acompáñanos en el desierto, acompáñanos en la prueba, Señor. Acompáñanos en este momento de incertidumbre en el que las naciones, en la que los pueblos no saben a dónde van a ir, pero nosotros sí tenemos una esperanza y sabemos que Oh, eres sí, tú, Señor, Señor. gracias, Tú bendito. eres nuestro objetivo, tú eres nuestro foco, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, a llevar la palabra digna, Señor, a llevar una palabra sagrada, Señor, a una palabra sin adornos, una palabra clara y Señor, segura, Señor, sin importar nuestra raza, sin importar nuestras
estudios, Señor, sin importar nuestro nivel social o económico, Señor. Ayúdanos a llevar esa palabra a las personas que la necesitan, Señor. Hay hombres allá y mujeres allá afuera que necesitan oír de ti, Señor. Ayúdanos a llevar esa palabra, Señor. Ayúdanos a hacer vasijas limpias, Señor, vasijas justas, Señor, vasijas que se dejan utilizar, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu a las personas, Señor. Ayúdanos a devolver el doble, como lo hizo Zaqueo, a las personas que hemos ofendido, Señor, a las personas que les hemos faltado, a las personas que les hemos quitado. Ayúdanos y pon los momentos precisos para que nosotros podamos devolver, Señor. Y como Pablo, Señor, hizo, Señor, que tuvo un encuentro personal contigo, Señor. Llévanos a ese encuentro, Señor, a nuestro encuentro contigo, Señor. Llévanos a ese lugar, Señor, a la cruz, Señor, donde conocimos tu nombre, Señor, donde conocimos tu rostro, Señor, y transfórmanos, Señor, para servirte, Señor. Permítenos ser un instrumento tuyo en la vida de los demás, Señor. Sí, Te lo Señor. pido, Señor. Entrego a ti este grupo, entrego las necesidades de cada una de las personas que está aquí, Señor. Entrego cada una de las peticiones, Señor. Entrego cada una de las pruebas de cada uno de mis hermanos, Señor. Y como tu palabra dice, Señor, si nosotros venimos ante ti, nos rendimos, Señor, y reconocemos tu nombre, Señor, tú harás, Señor, e irás delante de nosotros y pondrás una lámpara, Señor, e iluminarás el camino, Señor, y nos llevarás a un lugar bueno, Señor, a un lugar tranquilo, a un lugar de pasto, Señor, donde bajo tus alas moraremos, Señor. Ese es el lugar donde queremos estar, ese es el lugar donde el más pequeño y el más grande de nosotros, Señor, deseamos y anhelamos estar junto a ti, Señor. No te vamos a soltar, Señor, como lo hizo tu siervo, hasta que no nos bendiga, Señor, hasta que tu palabra no sea grabada en nuestro corazón. No te soltaremos, Señor, y pelearemos con el ángel hasta que tú nos bendigas, Señor, y nos bendigas no solo de manera física y económica, Señor, sino nos bendigas con tu presencia, Señor, nos bendigas con tu amistad, Señor. Camina junto a nosotros, camina todos los días, Señor, al levantarnos, al almorzar, al cenar, al acostarnos, Señor, que tu palabra sea la luz, Señor, que sea el aceite de nuestra vida. Te lo pido, Señor. Y ahora entregamos a ti, Señor, este instante. Gracias por habernos permitido haber estado y compartido. Gracias por las personas que hoy no están, que no pudieron entrar, Señor. Y las personas que están aquí representadas con sus familias, las pongo en tu mano, Señor. Pongo un manto especial sobre esas vidas, Señor. Pongo un manto especial sobre su salud, Señor. Las personas que tienen problemas de salud, Señor. Las personas que están pasando por una prueba a través de ese virus, Señor. Yo te lo pido, Señor, que te conozcan a ti, Señor, que no salgan igual, Señor, que salgan transformadas de este Oh, sí, momento, Señor. igual Sí. que nosotros. Y Ramayata Kasaya Matayaka Samayata Yata. El poder de Jesús sobre nuestras vidas, el poder de un Dios que nos da nuevas oportunidades, está sobre nosotros. Sí, Los Señor. bendigo, Señor, los bendigo en el nombre del Padre y Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amén, poderoso. Mi hermanazo, Michael. Amén. O Michaelito. Gracias. Amén. Tremendo, tremendo, tremendo. Te fíjese que todos estos 5 puntos a mí me fascinan, ¿no? La conversión de Pablo, la de Zaqueo, que hay veces que se le olvida que esto es por gracia, ¿no? Se nos olvida que esto es por gracia. Tengo una inclinación muy especial por Nicodemo. Yo hay veces que le comparto a la gente y les digo y se asustan, ¿cómo así? Pero yo les digo que hay que pedirle a Dios que nos dé un espíritu de Nicodemo, porque Nicodemo, a pesar de ser parte del Sanedrín, a pesar de estar en la tradición, él tenía hambre de Dios. Y eso fue lo que le ayudó a él a ir un poquito más allá, a no apegarse a las tradiciones, porque veía en Jesús a alguien más. Y fíjese que esa disposición del corazón de Nicodemo lo hizo partícipe en esos 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando el Pentecostés. A mí la vida de Nicodemo me fascina, como el igual de la samaritana, lo que tú hablabas, esa diferencia que tenían.
el reino del norte y el reino del sur, donde el reino del norte cogió como capital Samaria y el reino del sur era Jerusalén, pero ellos decían, en la palabra decían que donde tenía que orar era en Jerusalén, no a ningún otro. Es donde Jesús le dice a la samaritana que llegarían momentos en que no era ni en esa montaña ni en Jerusalén, sino que Dios estaba buscando hombres que lo adoraran en espíritu y en verdad. Y fíjese que esa disposición también de la samaritana, como dice Michael, la convirtió en la primera misionera, en la primera evangelista que trajo fruto. Ahí mismo güey trajo fruto. Entonces, si eso lo puede hacer con una mujer samaritana que, como dice Michael, era como lo vil y menospreciado, no solo que era samaritana, sino que era rechazada, imagínense, y fue y simplemente abrió la boca, pero eso nos pasa cuando el Señor transforma nuestras vidas, no es sino ir y tener esa disposición de ir y hablar. Muchas gracias, Michael, tremenda palabra y bueno, vamos a atesorarla y ponerla en nuestro corazón y hablar a tiempo y fuera de tiempo. Un abrazo. Amén. 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 Lindo mensaje también, porque quiero felicitar acá ¿es Pastor Michael? Por fe, digámoslo así. De función pastoral. Tiene llamado pastoral. Falta poquito. Gracias por el mensaje, de verdad muy ilustrativo, me encantó. Y yo sé que nosotras las mujeres nos identificamos con la samaritana, por supuesto, ¿no? Sí, y sobre todo la osadía de la samaritana, porque ella, a pesar de que recibió la palabra, se llenó del poder de Dios y tuvo la osadía de ir y predicar a los hombres, que los hombres eran las que la rechazaban en ese tiempo, ¿no? Entonces fue y les dijo lo que Dios hacía, lo que Jesús había hecho. Y tanto así, habló con tal convicción que no soportaron más y todos corrieron a escuchar a Jesús. Y qué lindo que Jesús, el Espíritu Santo, siga haciendo eso con nosotras, que no perdamos esa osadía de abrir nuestros labios y de predicar a la persona que está cerca, o de repente a los que no están muy cerca. Ya tenemos las redes para poder compartir también y seguir abriendo nuestros labios para hacer y seguir con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Así que bendiciones Michael, qué lindo escuchar tu mensaje. Yo sé que a mi esposo le encantó lo de Pablo, porque a él le encanta lo de Pablo. Está acá escuchando a mi costado, a él le encantó porque él se identifica mucho con Pablo, aparte que se llama Alfonso Pablo. Entonces, yo sé que él también tuvo su encuentro con Dios y Dios lo transformó totalmente. Y así muchos de nosotros hemos podido tener esas experiencias, así que muchísimas gracias, Dios te bendiga. Y cuando te unjan como pastor, por favor, pásanos la voz para hacer un... Sí, por favor. Hacemos un Zoom para felicitarte, por favor. Amén. No, vamos a estar allá en Bogotá. Por favor, donde Dios lo quiera mover. Sí, gracias. A ustedes por escuchar. ¿Alguien más? Yo quisiera hablar algo antes de irme. Tengo que irme ya para aprovechar. A todos muchas gracias por el espacio. Siempre digo que es muy necesario para nuestro espíritu. A Michael, la verdad, un mensaje sencillo, muy sencillo, pero muy claro y contundente, donde tiene que ir. Yo pienso que los mensajes, más que saber de teología o las ramas como la homilética y demás, que es muy importante, claro que sí. Lo que realmente para mí llega al corazón es el mensaje que sea claro y específico, sin palabras
adornadas, sino palabras sinceras y certeras. Y la verdad, hoy el mensaje me llegó muy claro al corazón. Se ve que, Michael, lo que has hablado o has compartido, realmente lo aplicas, lo vives, porque se sintió ese amor, esa pasión por todo lo que nos compartías, y créeme que esa es la mejor manera de llegar y dar el mensaje. Realmente lo recibo, Michael, de todo corazón. Me reta mucho, me reta demasiado. Nos dice las perspectivas de cada ámbito de vida, de cada rol, personajes diferentes, llegando a un mismo fin, a una misma conclusión. Y hoy me quedo con un mensaje muy bonito que, sobre todo, es seguir compartiendo el mensaje de Cristo, independientemente de nuestra condición o nuestro estado, seguir perseverando y no callarnos para nada, que somos instrumentos de Dios, en donde quiere que estemos, en el lugar donde nos desarrollemos, en cada ámbito social. Siempre hay un vehículo, hay un mensajero. De verdad te agradezco mucho por el mensaje, porque realmente lo necesitaba. Y cada vez que veo a alguien que predica lo que es, que predica el fin de todo, que es llevar el mensaje, es ser atalayas por encima de lo que sea, siempre me va a retar, porque es nuestro deber de todo cristiano, llevar el mensaje y no ser egoístas. Entonces, nuevamente, gracias por todo, y a todos muchas gracias. Muy agradecido por el momento tan especial. El Señor te bendiga, Julio. Gracias, Julito. Ok. Buenos días, hermanos. Soy Carlos Checa, hermano de Carmen Garagorri. De verdad que es un privilegio estar en esta reunión. Yo no los conozco, pero Dios los conoce. Y yo sé que Dios nos ha escogido con un propósito. Pero acá lo más importante, aparte de cada vida, de cada testimonio, es lo que Dios busca, es un corazón sencillo, un corazón humilde, que le crea, ¿no? Porque si tú no te humillas, si estás con esa soberbia, Dios no puede obrar, ¿no? Eso es lo más importante. Y Dios ve que cuando tu corazón es sencillo y es humilde, para que Él te pueda usar, porque mientras uno no se quite ese orgullo, esa soberbia, Dios no puede obrar. Eso es lo más importante. Así que Dios tiene que obrar primero en el corazón, ¿no? Para que Él pueda usarnos, para que podamos llevar esa palabra poderosa que cambie y que transforme vidas, ¿no? Yo le agradezco por sus palabras, hermano, y de verdad preciosa, y de verdad yo me siento más fortalecido, y sé que yo puedo ver la mano de Dios cada día. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios, y cuando yo le creo a Dios, Dios obra. Yo no tengo ninguna duda, porque sé que Dios puede hacer lo que hay en mi corazón, y Él lo sabe. Bendiciones, hermano. Amén, Carlitos. Sí, muy bien, Michael. Yo sentía de que el Señor iba a darnos un regalo. Como decía Augusto, cada sábado es un día especial. Siempre recibimos cosas grandes del Señor, y tú has dado la talla, el Señor te ha dado inspiración, y me gustó mucho que toques la vida de diferentes personas, porque así como nosotros también, cada uno de nosotros, yo sé que se está identificando con alguno de estos personajes. Carmencita decía de que se identifica mucho con Pablo Alfonso, ¿no? Igual hay siempre el Señor en su diversidad de su gracia y su misericordia. Él toca a todo tipo de gente. A veces nosotros ponemos carteles, decimos a este sí, a este no, pero el Señor no hace acepción de personas. Él a todos por igual. Él sabe, por eso es que acá hay Zaqueos, hay Nicodemos, hay una mujer samaritana, hay un Pablo, hay de todo acá. O sea, en esta selección que tú has hecho, hay, creo que todas las personalidades y toda la gente. Por ahí también estamos nosotros, ¿no? De donde el Señor nos ha rescatado. Entonces, me encanta. Yo también, como Carmencita, siempre me ha llamado la atención la mujer samaritana por varias razones. Una de ellas es que era mujer. Las mujeres no tenían derecho a opinar, menos quién le va a escuchar a ellas. Sin embargo, dice acá la palabra
que le creyeron a ella, le creyeron, o sea, una mujer compartiendo el evangelio a pesar de que ella tenía muy mal prestigio, ¿no? Por lo que tenía maridos, y el Señor le había dicho. Sin embargo, o 5 maridos, ¿no? Sin embargo, esta mujer se atreve a hablar del Señor porque el Señor impactó su vida. Ella sabía que estaba hablando con el Mesías y no podía callar. Y entonces ella va y comparte su palabra y predica a ese pueblo tan difícil de predicar porque eran samaritanos. Entonces el Señor Jesús dice que ellos mismos le pidieron que se quede 2 días. El Señor usando a una mujer, aparte a una mujer desprestigiada, así es como el Señor usa. A cualquiera, Él usa lo vil, ¿no? Para poder hacer cosas muy grandes. Igual nos ha usado a nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros sabemos de dónde nos rescató el Señor. Lo que nos queda es ir y predicar el Evangelio, sin hacer ninguna acepción de personas. Todos tienen necesidad de Dios, porque todos hemos sido diseñados por Dios para que tengamos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, no permitamos más en estos últimos tiempos que nadie se vaya sin conocer al Señor y que el Señor nos use poderosamente. Dios te bendiga, Michael. Gracias por tu enseñanza. Gracias por escuchar. ¿Alguien más, pastora Leibe? Tenemos, veo a John Jairo. John Jairo, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿no? ¿Te he visto antes o no? Buenos días. Me he conectado muy poquito. Ah, bueno, bienvenido al grupo. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Hermanito, hola. Michael, y buenos días para todos. Lo escuché todo. No, que a veces no me conecto, no pongo la cámara, pero la verdad, Michael, todo lo que dijiste y el de ir a ser discípulos y quién era Pablo y quién fue Pedro, Nicodemo, todos. Y la samaritana me han llegado mucho desde anoche. Dios ha estado hablando, el Espíritu Santo me ha inquietado muchísimo y me ha inquietado mucho. Si estoy en una lloradera, estoy muy chiquita. Y me ha inquietado muchísimo con el tema de ir a ser discípulos y no quedarse quietos en ningún momento. Cuidar el rebaño, cuidar las ovejas. Y mis pastores Diego y María Leibe hemos estado en un estudio y y ellos cada momentico son recalcándonos a nosotros y diciéndonos que hay que ir por las almas. Y pidiéndole en estos días en oración a Dios algo que tengo ganas de hacer. Y hoy con lo que tú dijiste, Michael, me confirmaste. Yo le decía, si eso es de ti, yo dije 3 nombres, dije 3 nombres que me confirmara, pero hoy no fue de Michael la confirmación, para ir a un lugar que cuando yo estaba empezando acá hace 3 años a conocer del Evangelio, me citaron a mí a un lugar y me iban a dar un empleo para acá se le llama bienestar familiar, donde cuidan los niños abandonados. Entonces, yo no lo quise aceptar, por orgullo, por no sé. Y en estos días, en oración, se me vino esa imagen de esos niños, porque yo no lo había hecho. Y yo le decía, tengo que volver. Y esta vez volver, o sea, no era el tiempo, en esa época no era el tiempo. Y ya me siento preparada, con gracias por esa palabra. Me siento muy chillona.
No, es el Espíritu Santo. Me siento Toca muy... tu vida. Porque me confronta, me ha confrontado mucho y bueno, no. Como siempre le he dicho a mi hermano, le pido todos los días a Dios estar firmes siempre y parados en la brecha, para donde me mande, como me mande y lo que tenga que hacer. ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿En dónde? Aquí hay un Como dicho, sea, para las que hermanita, sea y ayúdame. donde sea. Es el lema de las fuerzas especiales. Esa. Donde sea, para Estos las que somos sea, las como fuerzas sea esa. especiales del Señor. Amén. Entonces, le cuento que hoy fue un tiempo muy especial y de verdad que no me quería, madrugué mucho. Y le dije a mi esposo, no, nos vamos temprano a hacer unas compras porque tengo que estar conectado. Y viniendo me conecté y no quería perderme la palabra, pero yo sabía que por ahí iba a ir. Muchas gracias, muy bonita la palabra. Sí, fíjese, hermanita, que el Señor la está utilizando tan poderosamente que esta mañana les comparto, ella me envió un mensaje de Gigi Ávila, que la despertó como a las 2 de la mañana. Wow. Y lo alcancé a escuchar y yo ya lo había visto, pero le puse especial cuidado esta vez y ahí fue donde me motivó a compartir lo que le compartí hoy desde que me pasó en la embajada y toda la oposición, porque dice el hermano Gigi, que Dios lo tenga en su gloria, que le tocó ir a predicar a Acapulco, México, y fue una campaña poderosísima donde el poder del Señor se manifestó en señales y prodigios, en sanaciones. Pero tenía al otro día de esa campaña terminada en Acapulco, él tenía otra campaña en otro pueblito. Pero obviamente se levantaron la oposición y supuestamente le iban a cancelar esa campaña y era por orden del gobierno. Y le dijeron de allá los pastores del pueblito, le dijeron, no, ni se aparezca acá porque tiene orden de deportación. Dice acá que si usted pisa esta tierra, porque el gobierno quiere que se vaya de México, si pisa esta tierra, si pisa este pueblo, de una vez lo van a poner preso y luego lo van a deportar. Y sabe cómo era el hermano Gigi Ávila, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué me van a tocar a mí? Si Dios me mandó aquí, Dios me va a respaldar. Y entonces me acordaba de ese testimonio porque el abogado que le estuvo ayudando dijo, mire, este proceso demora 3 semanas para yo ir a tocar esa puerta con el gobierno para que me escuche. Y ellos responden por ahí en 3 semanas, voy a ver qué puedo hacer. Y él le dijo, vaya que el Señor le está representando. En ese entonces estaba es que de nuevo el fax, ¿no? Y él cargaba su máquina, su aparato de fax. Era lo más novedoso, ya no son los correos electrónicos como ahora. En ese entonces eran los fax. Y él dijo, vaya, y el abogado a las 2 horas lo llamó contentísimo porque dijo, le aprobaron, yo no sé cómo, pero ya le voy a mandar, tiene un fax. Y dice, sí, aquí lo tengo, yo lo cargo conmigo, envíemelo acá, que esto no lo va a parar el Señor. Esto no lo va a parar el gobierno, esto es obra del Señor. Y así pudo hacer la campaña y esa campaña fue doble poderosa y fue maravillosa. Y entonces me acordaba y me motivó para compartirles muy brevemente lo que el Señor hizo en esa semana también conmigo, de cómo se veía como que no había esperanza, como que todo se veía sombrío y todo estaba negado, ¿no? Y el proceso era muy largo, pero el Señor, cuando toma control de lo lindo, abre esas puertas y acelera los tiempos. Y mi hermanita fue la que me motivó y con su mensaje, el que me compartió, a darle ese pequeño testimonio hoy. Te doy gracias también, Marito, como te está utilizando el Señor y siga dejándolo fluir de esa forma maravillosa. No, es que les cuento, les voy a contar un resumen. Anoche, pues yo no tenía sueño. Entonces me puse a escuchar
una prédica que hubo un evento ayer en la iglesia por Zoom, me la puse a escuchar como a las 11 de la noche. Y eso a mí me empezó como, bueno, hubo algo muy especial. Entonces, el muchacho terminó con un relato bueno, yo después les comentaré porque es muy larguito siempre. Entonces, eso a mí me tocó y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, cuando, bueno, eso terminó como a las 12 y empecé porque yo me había empezado a escuchar ese audio de Gigi Ávila. Entonces yo dije, bueno, me la voy a escuchar para dormir. Y eran las 12 y algo. Y dice que 12:30, me lo escuché y duraba 1:30. Entonces yo me levanté, me vine en mi cuarto de guerra, como le pongo yo, y me vine para acá y lo terminé de escuchar. Cuando lo terminé de escuchar, empecé la oración y eso yo decía, y yo entonces se lo mandé a mi hermano a esa hora. Y yo decía, no me dio sueño. ¿A qué horas fue que me vine? Como medio. Empecé a leer palabras, 5 de la mañana. Y yo no me había dado cuenta. Cuando yo salgo, yo dije 5 de la mañana, yo no tenía sueño, nada de sueño. Entonces yo dije, no, ni modo. Y pues yo empecé porque mi hermanita ya me compartió, ¿cuál era, hermanito? El Proverbios 27. Entonces mi hermanito me compartió Proverbios 27 y me lo empecé a leer porque no lo había leído. Y bueno, de ese Proverbio 27 fue que pues logré mandarles, sentí en el corazón mandarles un mensajito que lo puse en el grupo, porque vengo, como le dije a Michael, vengo muy tocada con el ir a hacer discípulos, a rescatar las almas para el Señor. Le digo yo que la gloria es para Él, no para nosotros los hombres. Entonces, de verdad que fue algo muy especial que me pasó hoy, mucho. Y a las 6 de la mañana salí a mercar con mi esposo. Hacia las carreras, pues, en ese momentico del mercado. Pero bueno, Dios gracias, estamos aquí y aproveché a escuchar. Bueno, hermanito, Amén. Eso era todo. Un abrazo para todos. Gracias, hermanita. Bien. Augusto. Sí. ¿Cómo están? Pues yo quería bueno, para todos el llamado es que debemos ser discípulos, ser misioneros. En el mundo espiritual puede servirle al Señor de muchas formas, ¿cierto? Como lo hay en el terrenal, por ejemplo, para el que dice, no, yo soy negado para las ventas, pero se puede ubicar en otra ocupación. Entonces, cuando uno ve pues que es tan fácil de pronto para algunas personas llegarle a otras, hablarles del Señor, y para otras no nos es tan fácil, entonces uno dice, uy, yo como que quedé perdido, pues porque el llamado es ese, ¿cierto? Entonces y pienso que muchos estamos en esa búsqueda, ¿cómo le puedo servir yo al Señor? Sería rico que pues no sé, una orientación ahí. Yo sé que de pronto Maribel es más fácil de pronto llevar el mensaje, cuando uno escucha a los pastores, cuando te escucho a vos, cuando escucho de pronto a Michael. Entonces yo me pongo a analizar, bueno, ¿y yo para dónde voy? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo puedo yo llevar ese mensaje del Señor si yo pienso que a veces no sé, como encontrar las palabras para hablar con alguien o de otra forma llevar la palabra? Pues no sé si me hago entender. Totalmente. ¿Quieres responder, Michael? Bueno, yo le voy a responder y ahorita le voy así rapidito. Carlitos Checa nos compartía ahora es el corazón, ¿no? El Señor no hace acepción de personas. A Pablo, que era educado a los pies de Gamaliel, que estaba preparando para ser sumo sacerdote, hablar de que él se iba a mezclar con los gentiles, eso era una aberración para los sacerdotes, y allá lo mandó. A Esteban, a Felipe
no hacía parte de los 12, pero hacía parte de los 7. ¿Y cuál era la parte de los 7? Servir mesas. Pero no se habla de otra persona, no lo llama la escritura como evangelista, sino a Felipe. O sea que él sirviendo las mesas, pero con ese corazón dispuesto a servir al Señor, fue a Samaria, se me escapa ahora, donde tuvieron que bajar los apóstoles a mirar qué estaba pasando allá, cuando él fue a llevar ese mensaje donde la gente se estaba convirtiendo y recibiendo el Espíritu Santo. O sea que en realidad no es lo que uno hace cotidianamente lo que va a impactar, es el Señor haciendo la obra a través de uno. Y no se habla de los apóstoles tan grandemente como se puede hablar de Felipe, que era un servidor de mesas, pero la forma como fue y compartió la palabra impactó tantas personas que es llamado evangelista. No hay ninguno de los apóstoles al cual llame evangelista, al menos que yo tenga memoria en este momento, no hay ninguno. La mujer samaritana, lo acabamos de ver. O sea que es el corazón, no se dañe la cabeza pensando dónde y cómo, sino que el Señor le va a dar la ocasión, es simplemente estar a esa disposición de hablar. Al mismo Moisés sacaba miles de argumentos, pero fíjese que la preparación de Moisés militar que tuvo en Egipto antes de huir, eso le sirvió para venir después, pero ¿qué tuvo que hacer él? Llegar a ser humilde. Imagina un hombre formado en letras, formado en una escuela militar, tenía una formación académica grande, pero llegó un momento donde se transformó, que se habla de Moisés como una persona humilde como ningún otro. Y él le decía, yo tengo problema para hablar, yo soy tartamudo. Y el Señor le dijo, ¿y quién fue el que hizo la lengua? Y siempre le manda a una persona al escudero, y fue su hermano Aarón. O sea que si el Señor te está tocando para ir a llevar la palabra, tranquila, que se la va a llevar en su casa, en el trabajo, en cualquier parte, te va a poner, te va a respaldar, va a poner tu escudero y te va a dar esa palabra. Todo lo que nosotros hacemos, no lo hacemos en nuestras fuerzas, porque si fuera nuestras fuerzas, no seríamos capaces de hacer nada. Pero cuando el Señor nos llama, yo siempre les he compartido que Él no llama al más calificado, sino que Él califica al que está llamado. Y esa es la gran diferencia. Míralo, en 1 Corintios 1, 27 y 28. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También Amén. Escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Amén. Ahí está. Si alguien más quiere compartir o aportar algo. Vidas cambiadas. Tremendo título, Michael. Poderoso. Pastora María Leibe. Buenos días. Bendiciones. No me da. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ya. Ahora sí. Buenos días para todos. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo y gracias, Michael. Yo veo que mi esposo ya no está, ¿cierto? Ya inició clases. Bueno, entonces un saludo especial y también pues alcanzó a escuchar todo este tiempo tan especial, de verdad, Michael. Mire, yo pensaba un poco y es que Dios se usa y voy a decirte una palabra a ti que da la respuesta a María Judí. Y es que Dios se usa
de su propia creatividad para ponerla en nosotros. Entonces, cuando tenemos estos tiempos de testimonio, uno quiere escuchar ese testimonio de Michael. Y uno dice, pero, wow, Dios, en medio de toda su creación, ¿cómo se usa Dios para hablarnos acerca del testimonio de lo que está escrito en la palabra, que es similar? Porque es que lo que hiciste, Michael, fue un símil. Ese símil de vida es bastante interesante. Entonces la respuesta para María Judith también es aportando un poco a lo que ustedes dos han dicho a María Judith, que es una pregunta, la misma pregunta de María Judith se hacía uno al principio cuando está en ese primer amor, en eso que uno dice, ¿yo cómo hago? Y uno ve unos referentes como Gigi Ávila, que uno dice, wow, ¿quién no ha disfrutado a Gigi Ávila en sus primeros inicios de su vida con Dios? Y es eso, Dios se usa de la creatividad y nos va a usar siempre. Entonces, lo único que tenemos que hacer es algo con lo que Michael inclusive habló y dijo una expresión así. Nosotros debemos de pedir una unción especial para compartir la palabra. Y eso a veces se nos olvida. Y es necesario entender estos 5 ejemplos que dio Michael, tan precisos, tan puntuales, tan específicos, que yo creo que hoy, con esa lloradita de Mari, con lo que Dios la ha estado usando, y de verdad que ha estado muy, muy sensible a esa voz de Dios, y eso nos motiva a todos también. Y es que podamos entender que Dios se ha usado de estos grandes hombres, y creo que hoy podemos incluirte a ti, Michael, que sacaste ese comparativo para que hoy pongas polvo a tierra a los que estamos aquí, porque creo que en algún momento nos identificamos con ellos, ¿cierto? Y yo quería también hacer como digamos así, un paréntesis cuando se habla de la mujer samaritana, porque en toda esta diversidad de comunicaciones, de tecnología y la capacidad que tenemos ahorita de ver a tantos predicadores de todo el mundo, porque ya tenemos esa facilidad, empieza uno como a mirar aquí al predicador de Europa, al de Estados Unidos, el de México, el de Argentina, y se va a veces uno, o sea, yéndose una visión hacia allá, pero lo que quiero decir es que a veces no miramos lo que tenemos en nuestro cercano, ¿cierto? Y Michael, desde Bogotá, estamos en Medellín, y yo creo que cuando uno está en esa coterraneidad, uno dice, se siente más cercano, y qué bueno poder saber que hay unas posturas muy claras, muy precisas, y ve uno que las mujeres han sido muy, muy criticadas por predicar el evangelio. Y en esa diversidad de pastores que uno ve, muchas veces uno ve en las redes sociales, dicen, las pastoras no tienen donde dice la Biblia que está el título pastora, ¿cierto? Y eso ha afectado muchas veces a que la mujer también sea tan lanzada, porque también vemos unos casos extremos de las mujeres que uno dice, wow, uno le da pena ajena, uno dice, ¿qué pensará el Espíritu Santo de esto? Entonces, definitivamente, volvemos a la sencillez de la mujer samaritana, ¿cierto? Volvemos a ese cambio férreo que hizo Pablo. Volvemos a
a la capacidad que tuvo Nicodemo de entender que había que nacer de nuevo, que había que ser transformado y que definitivamente creer en Dios. Y me quedo con último de Zaqueo, porque nos pasa que a veces cuando conocemos el Evangelio, nos creemos con ciertos poderes del Evangelio, ¿cierto? Aquí pues Zaqueo pues tenía obviamente su capacidad económica y todo esto, y entraba en ese tema de corrupción, pero desafortunadamente, y todos aquí lo sabemos, que también el Evangelio ha entrado a veces en esa misma situación. Entonces es para darte las gracias, Michael, por estos ejemplos tan claros, porque ni siquiera son esas metáforas, pero sí es un símil muy claro y muy preciso para nosotros, que nos alientan a que cada ingrediente de lo que tú has dicho hoy lo podamos coger, y eso nos ayuda a resolver preguntas como la de María Judí. Y creo que a nosotros, los que ya vamos en este recorrido, lo único que se ha visto en este grupo, que cada sábado, Augusto, lo que queremos poner es el toque de la sencillez, de la palabra, del aceptar, del corregir. No la sabemos todas, estamos empezando. Es tan chévere cuando a uno le dicen, Pastor Michael, Pastora Leibe. Vea, yo les he dicho a los discípulos que están aquí, eso es una palabra grandísima, porque eso trae una responsabilidad grande, ¿cierto? Es cuando el presidente de la República, el presidente X, wow, qué chévere ese presidente. Bueno, no, a veces no sabemos la responsabilidad que se adquiere, ¿cierto? Pero es un honor estar en las filas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y gracias por este tiempo. Gracias definitivamente, porque esta gota de los sábados en la mañana nos reconforta, nos alienta. Y yo no quisiera pues como en algunas veces terminar, sino siempre quedarnos allí conversando. Pero cuando hablabas acerca de Hechos 4:13, inclusive creo que todavía ahí lo tienes en compartiendo pantalla, Hechos 4:13, cuando hablas acerca de quiénes son esos llamados, ¿cierto? Los llamados somos gente sin preparación, ¿cierto? Gente normal. Pero ahí es donde uno dice, wow, aquí la gloria, el honor es solamente de Dios. Entonces, gracias, Michael. Gracias por enseñar igual a pescar, porque hay que seguir aprendiendo de cómo pescar, y vamos a pescar es para el reino de los cielos. Entonces, muchísimas gracias, que Dios te bendiga más y más y más y más, hasta que tengamos la oportunidad siempre de algún día podernos reunir, Augusto, y poder hacer este grupo, no hacer así ni así, sino verdaderamente, como dice Carmen, podernos ya conocer y en esa hermandad del cielo podernos conocer personalmente. Amén. ¿Puedo compartir algo, por favor? Claro, Carlitos. Ya, lo que pasa es que tengo un sentir en mi corazón muy fuerte, porque yo tengo una hermana que es cristiana, ¿no? Y ella tiene un nieto que me ha pedido oración por él, porque tiene problema de autismo. Él tiene 10 años y tiene una conducta, pero incontrolable, ¿no? Entonces, le digo, no te preocupes, le digo, yo voy a orar, porque yo sé que Dios puede hacer un milagro. Porque, o sea, no están en condiciones ellos de un tratamiento, porque a veces cuesta un tratamiento, ¿no? Para ese tipo de personas que tienen esa conducta, y él tiene 10 años. Entonces, y como no hay fronteras, yo no los conozco, somos un cuerpo en Cristo, yo sé que somos la iglesia y Dios le ha dado poder a la iglesia para que
oremos, y cuando oramos como iglesia, Dios obra, ¿no? Entonces yo le creo a Dios que Dios va a hacer un milagro en ese niño, que Dios lo va a cambiar, lo va a sanar, porque yo sé que Dios tiene un propósito, ¿no? Con este niño. Quizás un día él sea un siervo de Dios, no lo sé. Simplemente quiero compartirles esto porque Dios ha puesto en mi corazón que nos apoyen, ¿no? Ustedes como siervos, para orar por Gabriel, se llama el niño, y que Dios haga un milagro. Yo sé que Dios va a dar una respuesta, yo lo sé, y vamos a dar testimonio de que Dios lo hizo. Y otra cosa, que nosotros hemos venido a servir, no a ser servidos. Entonces yo creo que yo soy un siervo de Dios, no tengo ningún título, pero soy un hijo de Dios y yo le creo a Dios. Así que bendiciones, hermano. Amén, Carlitos, claro que sí. Claro que sí. Y no digas que seguramente va a ser un siervo, no, ya es un siervo. Si la mamá o los padres ya están en los caminos del Señor, créame que él ya es un siervo. Este niño Gabriel es un siervo del Señor, y a través de él. Fíjese que el autismo lo ven como una enfermedad, y en realidad esa gente tiene una sensibilidad mayor que la que tenemos el común, ¿no? Y yo sé que a través de él el Señor va a tocar muchas otras personas, y yo no quiero que la sensibilidad se le sea quitada, pero de pronto sí que viva una vida normal. Eso es el anhelo, pero yo creo que sí es ya un siervo del Señor, Gabrielito. Así que pues vamos a orar por él. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta preciosa mañana o tarde ya, para que tú tomes el control de esta situación, en particular de la vida de Gabriel. Tú conoces el corazón de sus padres, el anhelo de sus padres de que él viva una vida normal, Señor, pero también tú tienes propósitos en medio de estas dificultades, y sé lo duro que es para un padre lidiar con el temperamento de una persona que tenga esta dificultad del autismo, Señor, pero yo sé, amado Padre, que a través de Gabrielito tú vas a tocar muchas otras personas. Pedimos, Señor, de que seas tú obrando, Señor, y tu pueblo entendiendo de que todas las cosas que tú haces las trabajan para bien, Señor. Pedido por su familia, por sus padres en especial, para que tú le des esa sabiduría, les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y ese discernimiento especial para poder distinguir entre lo espiritual y lo terrenal, Señor. Que sean ellos con mucha sabiduría y con mucho tacto dirigiendo a su hijo, Señor, pero sobre todas las cosas, instruyéndolo en el camino que debe andar, Señor. Y que seas tú dando esa sabiduría, Señor. Esa sabiduría que viene de ti, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni engaño, Señor. Pedimos que tú curas la vida de Gabrielito, Señor. Nos unimos y nos ponemos de acuerdo, Señor, en este grupo, y seguimos orando por él, para que seas tú dirigiendo sus pasos, dirigiendo sus caminos, enseñándole el camino que debe andar, poniendo sus ojos sobre él. Gracias, amado Señor, por escucharnos. Gracias por este tiempo. Bendito Dios. Gracias por este banquete que nos damos semanalmente, amado Señor. Gracias porque ha abierto nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender cada día más y a ser, como dice Carlitos, siervos tuyos. Que vinimos fue a no a ser servidos, sino a servir, Señor, y a ver la necesidad de nuestros prójimos, Señor. Ayúdanos a tener un espíritu, Señor, de enseñanza y enseñable, Señor, para poder llevar este evangelio, como tú nos dijiste, a toda lengua y a toda nación. Bendito Dios, donde quiera que tú nos pongas, Señor, sigue tú abriendo las puertas, amado Padre. Síguenos llevando a esos sitios, Señor, de esa necesidad. Y así como mi hermana oraba, Señor, que lo mostraste claramente dónde quiere que dé el próximo paso, así queremos, Señor,
que tú te manifiestes en este grupo y nos enseñes el próximo paso que vamos a dar. Gracias por la vida de Michael, por esa poderosa palabra, Señor, por es todo lo que compartió hoy, Señor, que nos ayude a edificarnos cada día más y ponerlos en práctica, que tú lo que necesitas es corazones dispuestos, Señor. Gracias, bendito Dios, sigue completando la obra en nosotros, en Cristo Jesús. Amén, amén. 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 Gracias. Bueno, Carlitos y todos. Amén. ¿Alguien Amén. más? Amén. Gloria a Dios. Gracias. A seguir confiando en Dios, ¿no? Que Él va a hacer la obra. Amén. Esos niños tienen los autistas, yo lo sé porque yo tengo un sobrino autista y es muy difícil lidiar con ellos cuando uno está en la carne, ¿no? Pero en el espíritu ya uno entiende y va más allá. Va más allá. Fíjese que no por halagarme, pero cuando yo voy a la casa de ellos allá en Miami, ellos en el espíritu encienden y dice, tío, cuando tú vienes es como si un ángel entrara acá. Entonces, no es que eso me lo dijeron ellos, porque tengo 2 sobrinitos allá, 3, pero los menores es Miguel Ángel y Samuelito. Samuelito es el que tiene problema de autismo. Pero como siempre yo les comparto la palabra y ellos son muy receptivos. La madre también todos los días está orando por ellos y orando con ellos, pero ellos son muy receptivos. Entonces eso me dio pie. Yo digo, no, este no tiene ningún problema, lo que está es más sano que nosotros. Porque si en el espíritu pueden sentir eso, de que cuando llega a esa casa una persona que va por delante con la palabra del Señor, no tiene ningún problema, o sea, tiene capacidad de discernimiento, o sea, de ahí en adelante yo no lo empecé a ver como una persona enferma, al contrario. Pongo mucho cuidado en lo que le está pasando a él para poderme desenvolver en lo que vaya a decir ahí en ese momento. Y ese se volvió como el termómetro para mí en mi vida, la vida de Samuelito. Y Dios lo ha transformado mucho. Son muy inteligentes. Dios lo ha transformado mucho y sé que Gabrielito, el Señor ya lo va a utilizar poderosamente. Lo importante es que sus padres puedan lidiar con esa situación, pero de una forma espiritual, no tanto acá. Y verá que ahí va a tener más sentido, porque el resto no es sino cansancio de la carne. Son niños, si no se enfoca por donde debe ser, cansancio de la carne, es fatiga. Pero cuando ya lo vemos por el lado espiritual, es muy fácil fluir. Tremendo. Bueno, familia. Michaelito, ¿algo más? Dar las gracias por este tiempo, por la oportunidad, por escuchar, por abrir sus corazones, por tener la benevolencia de dejarme compartir esos 5 puntos con ustedes. Gracias. El Señor los bendiga. Una buena semana. Gracias a ti también, hermano. Hermosa palabra. Nos bendecimos. Gracias. Bueno, próxima. bendiciones para todos. Que tengan Amén. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Y nuevamente, Michael. Bendiciones. Abrazo Gracias, para todos. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao. Cuando quieras, das. Marino. Amén. Gloria a Dios. Se fue.